Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe en lo que vamos a compartir esta mañana. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Dios, por este tiempo tan especial que podemos compartir juntos. Dios, no dejamos de recordarte un lugar donde podamos reunirnos presencialmente, Dios. Tú provéelo, Señor. Danos la gracia de encontrarlo. Sabemos que tú ya lo tienes. Y Dios, gracias también por este medio que nos ha permitido permanecer cada domingo reuniéndonos y que todavía Dios, pues, es un hecho que tendremos que seguir aquí hasta que tú nos muestres lo contrario. Y Dios, pues, gracias también por el tiempo que podemos dedicar cada domingo a compartir y a profundizar en tu palabra, Dios. Sabemos que esta es tu voluntad. Y queremos pedirte, Dios, que la enseñanza que vamos a comenzar esta mañana bendiga profundamente nuestras vidas. Sabemos que estás trabajando en lo más profundo de nuestras estructuras, Dios, estructuras equivocadas, y queremos pedirte, Señor, que sigas trabajando inescrutablemente, incansablemente. No te des por vencido, Dios, hasta liberar nuestro corazón del error, de la mentira, de estructuras equivocadas y de vicios en nuestra vida, Señor. Queremos pedirte que sigas trabajando incansablemente para ello. Bendícenos ahora, Señor, con la verdad de tu palabra. Guíanos con tu Santo Espíritu. Y todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, tu Hijo amado, Dios. Amén. Estaba hace un momentito, al escuchar la alabanza, estaba recordando una imagen, una ilustración, es como un dibujito de un niño que está parado, un niño que se ve que tiene una ropa muy sencilla y está parado junto a Jesús. Y entonces le dice a Jesús, Jesús, pues es que yo no tengo nada más que mi corazón. Y Jesús le dice, pues eso es lo único que quiero. Y esta ilustración a mí me encantó porque en realidad eso es lo único que Jesús quiere, nuestro corazón, tu corazón. Es de lo único que realmente puedes ofrecerle a Dios que pueda ser una ofrenda agradable a Dios, como dice Pablo, es nuestro corazón. Bueno, y en base a eso, pues evidentemente que ese corazón es un corazón nuevo. Si tú has vuelto a nacer, si tienes a Cristo ahí, Él te ha dado un nuevo corazón. Y en base a ese nuevo corazón, Jesús está planteando en este Sermón del Monte, que es el que estamos estudiando ahora, pues los principios, las actitudes, los mandamientos que deben, no es que deben, que necesitamos que Él desarrolle en nosotros para lograr su objetivo de poder vivir en su reino y ver a Dios. ¿Se acuerdan? El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Creo que es al revés. Pero bueno, estoy citando un pasaje que la mayoría de ustedes conoce perfecto. Entonces, la idea de lo que vamos a continuar compartiendo hoy es de verdad, cuando yo pienso en el principio que vimos, que terminamos de ver la semana pasada, este principio de eliminar por completo la respuesta a las ofensas y orar y depender de Dios, el eliminar por completo el deseo de contender, aun cuando se nos demande lo que sea, y dar más de lo que finalmente nos comprometemos a dar y nos exigen, pues va en contra totalmente de lo que nos dieron en el biberón. El no te dejes, el dale, el haz de lo mismo, este deseo de venganza. Y lo que vamos a continuar estudiando a partir de hoy
está muy relacionado con esto, porque ahora, ahora se trata de amar a los enemigos. No se trata nada más bueno, no respondas igual, guarda tu corazón, depende de la justicia de Dios, lo que te quieran quitar, pues no solamente eso, sino, o sea, despójate de lo que pueda estorbarte y da más de lo que te piden, pues va mucho más allá de lo que podíamos haber imaginado, porque ahora Jesús nos va a pedir que amemos a quienes son realmente nuestros enemigos. Él no está hablando de cuestiones imaginarias, él está hablando de enemigos. Y esta palabra enemigos tiene muchos significados como Jesús lo utiliza ahora. Pero bueno, vamos a leer el pasaje. Está en Mateo 5, de 43 al 47. Por favor, Ángel, si lo quieres leer. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Así es, así que, bueno, eh, el planteamiento del Señor Jesús, cuando Él habla de el desarrollo de estas actitudes de un creyente hacia una situación con una persona, hoy precisamente pensaba en eso, ¿no? Cómo nuestra naturaleza, esa naturaleza caída, esa naturaleza corrompida, ¿no? Es la que nos impulsa precisamente a enfocar esta parte tan complicada y difícil del ser humano que es el rencor y es el resentimiento y es el odio hacia aquellos que finalmente son, no es solamente un evento, estamos hablando de una posición como enemigos. Y ahorita vamos a ampliar ese término y vamos a entender de qué está hablando Jesús. Pero algo que es muy importante es que necesitamos darnos cuenta de que nuevamente estamos ante una problemática que el Señor Jesucristo enfrentó al momento de querer compartir la verdad que haría libres a sus nuevos oyentes, a sus discípulos, a los apóstoles. ¿Y sabes cuál es esta problemática tan terrible que él tuvo que combatir con el arma más poderosa que Dios tiene, que es su palabra, el poder de su palabra? Es la tradición. De verdad, cuando yo pienso en el daño y en el efecto tan nocivo, tan destructivo, tan pernicioso que ha tenido la tradición humana de las costumbres
por encima de la palabra de Dios es terrible. O sea, nada más para que te des cuenta de lo terrible que es la tradición por encima de la palabra de Dios. Claro, tradiciones relacionadas con Dios. Estoy refiriéndome específicamente a la religión. O sea, esa manera de los seres humanos de sobreponer una tradición por encima, es que es impresionante, de la palabra de Dios. O sea, estamos hablando de la palabra del Creador, de la palabra del dueño del universo, de la palabra del Todopoderoso. ¿Cómo un hombre puede sobreponer a la palabra de Dios una interpretación personal para neutralizar y cancelar y desviar el verdadero sentido de lo que Dios declaró? Y Jesús, mira, nada más te doy un dato. En este Sermón del Monte es la sexta vez que él dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Nada más, para que podamos enfocarnos en esta terrible costumbre que tenemos de aferrarnos a lo que no tiene que ver con la palabra de Dios y ponerlo por encima de la palabra de Dios. O sea, porque esta tradición humana cancela, altera, confunde los principios que Dios estableció a través de sus mandamientos y de sus principios. Dios jamás dijo que tenías que aborrecer a tus enemigos. Nunca. Esto lo pusieron ahí y ¿sabes a quién se refería específicamente? A los que no eran judíos. A eso se refería. Aborrecerás a tu enemigo. Y bueno, tradiciones que se vuelven más importantes y de mayor peso que la propia palabra de Dios. Jesús está enfrentando sistemáticamente las tradiciones que los hombres crearon de acuerdo a su propio pensamiento, de acuerdo a sus propios intereses, a su propia interpretación y conveniencia. Y ese fenómeno se ha conservado y sigue vigente hasta nuestros días. Y es una verdadera tragedia. 6 veces Jesús ha dicho, oísteis que fue dicho. Es la sexta vez que repite esta expresión durante el Sermón del Monte. 6 veces ha desmentido, 6 veces ha profundizado, 6 veces ha aclarado y enseñado sobre el verdadero sentido y sobre la profundidad de la palabra de Dios. 6 veces ya. Y lo hace en absoluta contraposición con las tradiciones que alteran y confunden el sentido de la palabra de Dios. O sea, esto es impresionante. Pero bueno, en este pasaje lo voy a dividir en dos partes. La primera parte son los versículos 43 y 44. Le voy a pedir a Ángel que los vuelva a leer para podernos enfocar, porque después vamos a entrar a la parte del pasaje, versículos 43 y 44 de Mateo 5. Sí. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así es. Al llegar a este pasaje,
Pues nuevamente Jesús toca el tema de las relaciones interpersonales y eso es algo que nos debe llamar mucho la atención porque si en algún área de nuestras vidas estamos propensos a que nuestro corazón se ponga en riesgo con pensamientos y sentimientos contrarios a la voluntad de Dios, es en las relaciones interpersonales con las personas, con los individuos. Los problemas más fuertes que tenemos los seres humanos es con el prójimo y los conflictos que se generan en ellas, en estas relaciones. Jesús se enfoca siempre en lo que sucede en el corazón y que puede afectar la vida del creyente en su propia relación con Dios. Ese es el interés de Jesús, la condición de nuestro corazón. Y en este pasaje, como en toda la escritura, siempre es necesario profundizar en el tema que Jesús nos quiere presentar y sobre todo que Él quiere grabar en nuestro corazón. O sea, no solamente se trata de que te enteres o de que conozcas lo que en el fondo Jesús está tratando de decir o dice con toda claridad. Se trata de que esto se grabe en tu corazón. Se trata de que esto forme parte de la nueva vida que Dios está desarrollando en ti. Para eso es el propósito, para eso Jesús predicó este sermón extraordinario que conforme vamos avanzando nos damos cuenta de que podemos seguir profundizando sin límite en lo que Jesús planteó aquí. Pero bueno, eh, un principio que siempre nos ayuda a esclarecer y a entender la palabra de Dios es tener claro lo que Dios nos quiere comunicar, es ir a fondo en cada pasaje. Aquí lo primero que necesitamos entender es a qué se refiere Jesús cuando habla de enemigo. ¿Qué es un enemigo? Desde la perspectiva de Jesús. Y lo explica aquí mismo, en este mismo sermón, en el versículo 44 que ya leyó Ángel, y lo voy a parafrasear para que lo podamos desglosar. Un enemigo, según lo plantea Jesús aquí, es aquella persona que te maldice. ¿Qué es maldecir? Maldecir es desear activamente que caiga un mal sobre alguien. Eso es maldecir. Es desear algo negativo para alguien. El enemigo no solamente es aquella persona que te maldice, o sea, que desea un mal para ti o para mí, que desea un mal para el otro. El enemigo también es aquella persona que te aborrece, es aquella persona que aborrece al prójimo, que aborrece a otra persona. Ese es un enemigo. Un enemigo es aquel que te desprecia y que te menosprecia. Si quieres, vamos a leer el 44, Ángel, por favor, otra vez, para que ustedes vean de primera mano cómo Jesús describe la actitud de un enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, Aquí lo que Jesús dice en esta primera aseveración es que un enemigo maldice, haced bien a los que os aborrecen, un enemigo aborrece, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, un enemigo maltrata y un enemigo persigue y trata injustamente. Y es alguien que se coloca en tu contra. Pero aquí hay algo muy interesante porque esta palabra de enemigo no solamente se refiere a alguien que abiertamente, como ya lo describió Jesús, tiene una actitud especial hacia ti. No,
también se trata de que a quienes tú consideras enemigos. Es también una condición de respuesta del corazón propio. O sea, ¿quiénes son aquellos enemigos que no manifiestan una actitud como la que acabamos de describir, ¿no? De maldecir, de aborrecer, en fin, que es evidente que son, es su trato hacia nosotros, ¿ok? Está refiriéndose también a aquellos que aun no teniendo un trato así como lo describe Jesús, nosotros los consideramos odiosos, hostiles, los despreciamos y los rechazamos. O sea, este asunto de la enemistad tiene dos vertientes. Una, de aquellos que te tratan mal y que desean tu mal, y aquellos a quien tú aborreces, aquellos a quien tú desprecias y aquellos con quien tú eres hostil, tienes mala actitud. Entonces aquí tenemos esta manera de poder entender que enemigo no es aquel únicamente que tiene estas características que Jesús menciona, sino con quienes tú tienes este tipo de actitudes. Y este tema en realidad, como lo decía al principio, es continuación del pasaje anterior, que habla de nuestras reacciones ante la injusticia, la ofensa y la exigencia abusiva. Ahora se trata de aquello que es necesario que exista en nuestro corazón hacia estas personas. No, no nos quedamos a la mitad del camino. La mitad del camino es, ok, me ofendió, no voy a responder. Dios, tú tienes el asunto en tus manos, voy a descansar. No se trata solamente, esta es la mitad del camino. Ahora Dios te dice, ámalo. Ahora ámalo. Y tú dices, ¿what? ¿Cómo? Sí, ámalo. Así es. Así que ya sabemos a qué tipo de actitudes se refiere Jesús que van a venir de estos enemigos y también de aquello que estamos permitiendo en nuestro corazón bajo nuestro propio juicio. Y ahora la enseñanza de Jesús es más clara y en este mismo versículo lo explica cómo es necesario reaccionar hacia ellos, hacia estas personas que tienen estas actitudes hacia ti y hacia esas personas que tú consideras o tienes este rechazo y tienes esta calificación de ellos, esta etiqueta de ellos en tu corazón. Jesús dice, necesitas reaccionar. Fíjate bien. Ahí va. Ahí va. Necesitas reaccionar amándolos, bendiciéndolos, haciéndoles el bien y orando por ellos. Nuevamente el 44, por favor, Ángel. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, Amar, bendecid a los que os bendecir, maldicen, haced bien a los que hacer os el bien aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. y orar por ellos. ¿Cómo? Sí, así como lo oyes. Solamente piensa en esto. Nada más plantéate esto por un momento. Este mundo sería perfecto, literalmente perfecto, si la gente que viviera en este planeta lo hiciera según los principios del Sermón del Monte. Ahí se acabarían nuestros conflictos, se acabarían las guerras, se acabaría el odio, fluiría el amor, fluiría el perdón, fluiría la paz, solamente con que este mundo decidiera vivir de acuerdo a los principios que Jesús está enseñando en el Sermón del Monte. Pero el hecho real es que nadie puede empezar a vivir según estos principios si no ha vuelto a nacer. Esa es la realidad.
Entonces llegamos al punto más importante. O sea, cuando vemos lo que Jesús está demandando de nosotros como creyentes, no está pensando en que tú puedas hacerlo. Está dirigiéndose, como ya lo hemos planteado y como ya lo hemos visto, está dirigiéndose al nuevo corazón, a la nueva criatura que Dios ya hizo de ti. ¿Qué edad tiene esa criatura? No sabemos, cada uno. Yo tengo 38 años de convertido, gracias a Dios, pero no sé qué edad tiene mi nueva criatura. A lo mejor tiene 6 años, o a lo mejor tiene 2, o no está tan madura como debiera ser. Pero lo importante es que todo lo que Jesús está planteando no va dirigido al Jorge que yo fui antes de Cristo. Ese nunca pudo y nunca hubiera podido. Va dirigido a la persona que Dios quiere hacer de ti. Va dirigido a la nueva criatura, va dirigido al poder de su gracia y al espíritu que tú recibiste de Él, que es el único que puede dar el fruto completo del Espíritu Santo. El resultado de la llenura del Espíritu Santo. Resultado de la ausencia del pecado conocido y tolerado en nuestras vidas y resultado de una obediencia incondicional a Dios, al Señor. Así que piénsalo, este mundo sería perfecto si todos, si todos fuéramos creyentes y pudiéramos vivir de acuerdo a los principios y decidiéramos que Dios actuara en nosotros para vivir de acuerdo al sermón del monte. Pero el hecho es real, es que nadie puede empezar a vivir en estos principios si no ha vuelto a nacer, si no tiene un nuevo corazón, si no ha recibido de Dios ese nuevo corazón y decide vivir en la entrega, en la obediencia y en la santidad y la gracia que solo Jesús puede dar. Nada más. O sea, piénsalo. ¿A quién va dirigido este sermón? A la nueva criatura que Dios quiere hacer de ti, porque está evocando, está dirigiéndose a esa criatura. Es como si Jesús estuviera llamándose a sí mismo en ti, como si Jesús estuviera estimulando el que Él salga de ti. Está hablándole a ese espíritu que tú recibiste, a su presencia en ti, para que tú le permitas tomar el control y para que a través de esa fortaleza, esa fuerza y esa gracia, tú puedas reaccionar como Él dice que hay que reaccionar. Y no lo dice de gratis. Piensa en lo que Él vivió. ¿Qué fue lo último que dijo cuando estuvo en la cruz muriendo? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién más pudo maltratarlo que los que lo crucificaron, que los que lo traicionaron, que los que lo golpearon? Y sin embargo, Él oró. Estaba haciendo lo que nos está pidiendo ahora, pero te digo algo muy importante, en el momento en el que Jesús lo está planteando en el Sermón del Monte, aunque él sabía que iba a morir y sabía cómo iba a morir, no fue lo mismo que vivirlo. No fue lo mismo que pasar por el juicio, no fue lo mismo que ser azotado con el flagrum, que era este látigo con 20 puntas, con 20 tiras, que al final tenía huesos y pedazos de metal que desgarraba la piel y los músculos y los tendones, y la espalda de Jesús quedó como no te puedes imaginar. La corona de espinas, los golpes, eh, la lanza, los clavos, todo. Y todavía dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, Él no nos está pidiendo que hagamos algo que Él no hizo y no nos está pidiendo que hagamos algo para lo que Él no nos ha equipado. Por supuesto que nos ha equipado, ¿no? Si alguien pudiera vivir como Jesús planteó en el Sermón del Monte, para que sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin la gracia, no necesitaría a Jesús, lo cual es verdaderamente imposible para el hombre
que nace con una naturaleza caída, con una naturaleza corrompida, que lo único que manifiesta es corrupción. Esto que estamos planteando aquí, que Jesús está enseñando, es bendición. ¿Que la bendición tiene un precio? Sí, claro que tiene un precio. Tiene el precio de que dejes atrás lo que decíamos al principio y por lo que orábamos, las estructuras equivocadas en las que hemos vivido. Porque lo que Jesús está planteando es lo correcto, lo que Jesús está planteando es la bendición. Así que necesitamos a Jesús para todo, desde el día que nos convertimos. Ya nos equipó, tenemos el Espíritu Santo, ahora nos está capacitando para poner en práctica aquello que bendice nuestras vidas. Nuestra decisión y nuestra parte en todo este proceso es rendirnos y ceder ante lo que Él está planteando. No solo en este principio, sino en todos los mandamientos y principios de la Biblia. No hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que sea más claro en relación con lo que Dios desea que nosotros hagamos para bendecir las relaciones personales que tenemos que este. Este es el pasaje que refleja el corazón de Jesús. Podemos apreciar aquí claramente qué hay en el corazón de Jesús y qué hubo en el corazón de Jesús. Y eso es lo que Él quiere que haya en tu corazón. Pero bueno, como mencioné anteriormente, necesitamos en primer lugar profundizar en lo que Jesús está diciendo y lo que está enseñando a sus oyentes. Así que si deseamos hacer la voluntad de Dios, que yo creo que es nuestra meta más alta en esta vida, que Él logre su propósito completo, que el plan que tiene para nuestras vidas se desarrolle hasta el final, hasta el milisegundo antes de partir de aquí y encontrarnos con Él. Si realmente quieres hacer la voluntad de Dios, pues debemos seguir adelante y estar totalmente seguros de qué es lo que Jesús nos pide. Y aquí viene la pregunta. Creo que es la pregunta más importante de estos dos versículos que estamos comenzando a estudiar. ¿Qué quiere decir Jesús con amar a nuestros enemigos? ¿Qué es lo que Él está planteando aquí? Y para poderlo entender con toda claridad, lo primero que necesitamos hacer es ver qué significa la palabra que Él usó para amar. Sabemos perfectamente que, y si no lo saben, se los platico, el Nuevo Testamento está escrito en griego. El Antiguo Testamento está escrito en arameo y en hebreo. Pero el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y en griego existen cuatro palabras diferentes para referirse al amor. La primera palabra, y aquí es donde vamos a entender qué es lo que Jesús está pidiéndonos en relación con este tema de amar a los enemigos. La primera palabra es estorge. Esta palabra se refiere al amor que se describe o que puede experimentar entre padres e hijos y padres. Es decir, es ese impulso y ese amor natural. La Biblia lo llama afecto natural. Ese afecto natural que hay en la familia. Esa es la palabra estorgue. Estas palabras describen el afecto que existe entre los miembros de una familia, entre tu mamá y tú, entre tus hermanos y tú, entre tus primos y tú. Es un afecto familiar que está, por llamarlo de alguna manera o por poder identificarlo de alguna manera, que está en tu sangre, ¿sí? Porque es tu familia.
En segundo lugar está otro amor, o otra palabra más bien, para definir otro tipo de amor, que es eros. Este amor, esta palabra describe el amor entre un hombre y una mujer, pero siempre implica una pasión que tiene relación con la relación sexual entre un hombre y una mujer. Estamos hablando de personas casadas. Y en esta palabra no hay esencialmente algo malo. Esta palabra después se desvirtuó porque se mezcló con muchas cosas, con deseos desordenados, con pasiones equivocadas, pero se refiere específicamente a lo que sucede emocionalmente y en el amor en una pareja de casados. A eso se refiere. La tercera palabra que se utiliza en griego para describir el amor es filia. Esta es la palabra griega que es como la más cálida, como la más tierna para definir el amor. Esta palabra describe la actitud y el trato, por ejemplo, hacia tus mejores amigos, pero los amigos de a de veras, los cercanos, como David y Jonatán, o hacia una persona que es muy cercana. Y esta palabra implica también acariciar o besar. Es la palabra que expresa en términos concretos, vamos a decir, la clase de amor más sublime, el afecto cálido y tierno, filía. Y está la cuarta palabra, que esta es la que Jesús utiliza cuando dice amar a los enemigos. Está utilizando una palabra que es ágape, el amor ágape. Esta palabra indica, y aquí es donde vamos a entrar realmente en lo que Jesús está planteándonos como la reacción que Él desea desarrollar en nosotros hacia las personas que son realmente nuestros enemigos, con las características que ya mencioné hace un rato. Ágape es la palabra que Jesús está usando aquí. Y esta palabra, fíjate, ahí va, indica, ahí va, una actitud de benevolencia, de bondad hacia alguien que no se quebranta. Es decir, es una actitud de bien permanente hacia la persona, una bondad que se mantiene firme, una buena voluntad invencible. ¿Sí? Esto nos tiene que quedar muy claro, muy claro. Esa es la palabra que Jesús está usando para referirse al tipo de amor que se necesita, ahí va, poner en práctica hacia los enemigos. Si, voy a usar el término correcto, si decidimos amar con este amor agape, esto quiere decir que no importa lo que la persona nos haga o cómo nos trate. No importa que nos insulte, que nos ofenda, no importa. ¿Y sabes por qué? Porque en los otros tres amores que platicamos, el estorge, el eros y el filia, esos no implican voluntad. El ágape sí, porque implica una decisión. Ese es el detalle. Si realmente decidimos amar con ese tipo de amor del que habla Jesús, no dejaremos que nos invada el corazón ninguna amargura contra esa persona, sino la seguiremos mirando con esa benevolencia, con ese deseo de bien permanente, inalterable, y esa buena voluntad que no procurará
sino su bien supremo. ¿Sí? Ama a tus enemigos, bendice a tus enemigos. No importa lo que esa persona haga. La seguiremos mirando con ese deseo de hacer bien y esa buena voluntad que no procurará sino su bien supremo. Una decisión consciente, ahí va, una decisión consciente de actuar con bondad y aún con sacrificio, incluso y por supuesto en la mayoría de los casos con alguien que no se lo merece o que podríamos considerar que no se lo merece. Esto es realmente el punto que nos debe llamar la atención, porque esto cambia radicalmente y de raíz todo lo que nosotros hemos fortalecido y desarrollado antes de conocer a Cristo, en relación con ese tipo de personas que nos desean el mal y, en fin, que nos aborrecen, es, todo eso que nos maldicen, en fin. Pero, ¿sabes? Es precioso ver que esto es una realidad, que puedes escapar de una conducta y de una estructura y de un vicio que ha estado ahí incrustado en tu vida y en mi vida durante muchos años, y que el daño principal no se lo haces hacia la otra persona, no se lo haces hacia tu enemigo cuando guardas rencor, cuando guardas resentimiento, cuando te confrontas aún con ellos. No, el daño principal te lo haces a ti, me lo hago yo. Y ahí es donde Jesús se enfoca y el planteamiento y la perspectiva de tener esa libertad en el corazón de seguir teniendo por decisión personal, porque Jesús te lo está pidiendo, porque es necesario que desarrolles en tu corazón esta actitud para ponerla en práctica con tus enemigos, es una bendición. Porque tu corazón no queda lastrado, ni enganchado, ni cargado con todo lo que pudiera surgir al ver la actitud de un enemigo. Realmente, digo yo, en realidad yo puedo decir abiertamente que hasta donde yo entiendo y sé, nunca he tenido un enemigo. O sea, alguien que yo sepa que desee mi mal, que yo sepa que me maldice, que yo sepa que me aborrece. Bueno, sí, que que me perseguían por el Evangelio. Muchísimos, por supuesto. Muchísimos que me persiguieron y me criticaron y me tacharon y me hicieron y me dijeron y hasta la fecha, ¿no? Pero en realidad esos yo no los he considerado enemigos, ¿no? Porque en realidad no me están persiguiendo a mí, están persiguiendo lo que yo represento, con quien yo me identifico, quien cambió mi vida. A ese es al que están persiguiendo, a mí no. Pero bueno, el punto importante de lo que quiero compartir es este. O sea, finalmente entendemos a qué se refiere Jesús con enemigos. ¿Quiénes son esos enemigos? Entendemos cómo se conducen. Ahí está en el versículo 44. Pero también entendemos en este mismo versículo qué es lo que Jesús demanda de nosotros. Y no es, sabes, yo siempre he pensado que para poder obedecer a Jesús como Él quiere que lo obedezcamos, tenemos que obedecerlo en base al amor que tenemos por Él. ¿Qué significa esto o qué quiero decir con esto? Que no puedes obedecer a Jesús a regañadientes o porque no te queda otra o simplemente porque lo dijo y lo tienes que obedecer. No, no lo tienes que obedecer.
Si quieres bendición, necesitas obedecerlo. Y si quieres manifestarle su amor, necesitas obedecerlo. ¿Te acuerdas cómo Jesús reconoce que lo amamos? Siguiendo sus mandamientos. Esa es la manera de manifestarle a Jesús que lo amamos. Entonces, el fundamento y el fondo principal de por qué tengo que o por qué necesito reaccionar como Jesús me está pidiendo que reaccione es porque lo amo. Es porque Él desea mi bien. Él no me está pidiendo que yo ame a mis enemigos, que tenga esta bondad incondicional, esta bondad permanente, esta bondad que no tiene fecha de caducidad con mis enemigos para dañarme o para hacerme pasar un mal rato o para que haga un entripado. No, 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 no es eso, no es eso, por supuesto que no. Lo que Él quiere es bendecir mi vida y quiere mi bien. Y si yo parto de esa premisa, y si tú partes de esa premisa, de que Él siempre quiere tu bien, y si el bien es amar al enemigo, va. Si de eso se trata, Jesús, yo quiero experimentar qué, qué vive mi corazón cuando yo decido voluntariamente tener una actitud de bondad permanente hacia mi enemigo. Cuando decido orar por él, todo cambia. Cuando tú vas en oración a orar por una persona que te está haciendo un daño, tu actitud hacia esa persona cambia porque no puedes llegar con Dios y presentar a esa persona en oración sin que tu corazón cambie hacia ella. Así que haz tu lista y comienza a orar. Espero que no sean más de dos o tres, para que finalmente te des cuenta de que tampoco es tan grave la cosa como para pensar que tienes, no sé, 100 enemigos. Bueno, sería bueno porque tendrías pues unas 3 horas de oración para orar por cada uno de ellos. Pero lo que les estoy diciendo es en serio, ¿eh? No estoy como, ay, miren esto, lo otro, no. Hagan su lista. Hagan su lista de las personas que en algún momento les hicieron daño, en algún momento los ofendieron, en algún momento desearon mal contra ustedes y comiencen a orar o en la actualidad, porque hay personas que realmente viven tan mal y viven tan amargadas que te toman como tiro al blanco. Y pues ahora sí que aún sin razón, por envidia, por celos, por contienda, comienzan y quieren hacerte daño. Haz tu lista y comienza a orar por ellas. Y pídele a Dios que te haga, mira, este amor ágape es con el que Dios nos ama, nada más para que te des una idea. Es ese amor incondicional que no ve tus defectos, que no vio tus pecados, sino que te buscó para salvarte. Así que ese amor ágape no viene de tu corazón natural. Ese amor ágape viene de la presencia de Jesús en ti. Es de Él, es de Dios. Y si Él oró por sus enemigos cuando estaba muriendo, por los que lo mataron, por sus asesinos prácticamente, tanto los intelectuales como los materiales, porque si nosotros no estamos siendo ni siquiera azotados o golpeados, ¿por qué no reaccionar igual? Bueno, pues vamos a dejar aquí el estudio. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Si no hay... Sí, Nadia, voy. Ya puedes abrir tu micro. Ay, pues yo ahí sí estoy en un asunto muy turbio. Ay, sí, este, porque es con una hermana de Norberto. Entonces, pues no es así como que no la vea o no la tenga que ver. Si quieres dar
Perdón, Jorge, es que hay otra mano levantada. ¿De quién? Mira, Ah, sí, Lore. Ya tiene. Está cerrado tu micro, Ángel. gracias. Señor Dios, te queremos dar muchas gracias, Dios, porque podemos pues tocar estos temas en la iglesia, en la predicación. Señor, tú los dejaste escritos, Dios, porque tú sabías pues muy bien, Dios, cómo serían las cosas, Señor. Con pues con el corazón que todos tenemos, Dios. Y Señor, también pues tú sabes bien, Dios, y nosotros también, Señor, pues todos hemos enfrentado este tipo de situaciones o las estamos enfrentando o las enfrentaremos, Señor. Y tú quieres prepararnos para ello, Señor. Te queremos pues suplicar, Señor, que estas palabras del Señor Jesús puedan pasar, Señor, de eso, de las palabras, pues a los hechos, Dios. Pero eso sin duda alguna, Dios, pues tendría que ser un gran milagro, Dios. No hay otra forma, Señor, de que pues nosotros en nuestras fuerzas, Dios, podamos ser como lo hizo el Señor Jesús, Dios, y poner estas enseñanzas en la práctica, Dios. Señor, pues tendría que haber un gran cambio en nosotros, un gran poder en nuestro corazón y pues ese eres tú, Señor. Te queremos pedir, Señor, porque pues en las situaciones que hemos pasado o estamos pasando o si van a pasar, Señor, pues nosotros podamos recordar esta enseñanza, Dios, y tú nos des la gracia, Dios, para escoger el camino que tú enseñaste, Dios, y no lo que naturalmente pues nosotros haríamos. Sabemos que son pues también grandes oportunidades, Dios, para crecer espiritualmente y te queremos pedir que tú nos saques victoriosos, Señor, de todas las situaciones que cada uno de nosotros pues ha vivido o está viviendo, Señor. Y Padre, pues que nos lleves a crecer espiritualmente con todas estas cosas. Te damos gracias por la vida de Jorge, te pedimos que lo sigas usando en estos mensajes, pues ayúdanos en esta semana, Señor, tráenos a todos con bien el domingo, Señor, y pues todo te lo queremos pedir y agradecer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, me despido. Jorge y Isela, que Dios los bendiga. Lore, que Dios te bendiga. Vamos a estar orando por esa situación. Nadia, Silvia Fuentes, Blanquita allá en Canadá, Dolores y Mario. Mario, no te vi el viernes, mano. No te dejaron ir, ¿verdad? Poli, que Dios te bendiga. Paquito Abascal, que Dios te bendiga. Los Álvarez.